Bueno, tercer encuentro sincrónico de trabajos prácticos. Antes de que nos metamos de lleno en la temática de hoy, recordarles que esta semana volvemos a los encuentros sincrónicos de teóricos, ¿sí? En los horarios en los que están asistiendo habitualmente. Ahí en el campus tienen colgada la información, como siempre, desde el principio de cursada, con la bibliografía, así que estaría bueno que puedan ir leyendo, que puedan ir revisando y demás, como para aprovechar ese espacio del teórico para poder trabajar sobre esa bibliografía, que es, si se quiere, un poco lo que sustenta las discusiones, lo que sustenta las temáticas que vamos abordando, ¿sí? Las que nos van a dar letra para analizar algunas cuestiones, ¿sí? De cara también pensando al trabajo final, que obviamente es con utilización de la bibliografía obligatoria. La sugerencia es también que vayan aprovechando estos espacios de teóricos guiados con estas lecturas, así pueden ir también, no solamente avanzando en la lectura, sino también haciendo todo este recorrido de ir relacionando algunas cuestiones con el material bibliográfico. Eh, eso por una parte. En cuanto al encuentro del día de hoy, la idea es, después de todo este recorrido que hemos hecho previamente con la participación de Mariana, en donde hemos estado revisando cuestiones que tienen que ver con la planificación escolar, con todo este marco institucional, donde hemos estado revisando también cuestiones que tienen que ver con el armado de una propuesta que puede ser bimestral, como la que estamos trabajando en el trabajo práctico 2, o que puede ser, por ejemplo, de estos 2 o 3 meses, como nos contaba Mariana, estuvieron pensando su proceso de enseñanza de acá a fin de año con este regreso a la presencialidad, ¿sí? Y el día de hoy, además de obviamente apuntar algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto, la propuesta es meternos en plan de clase y de la mano del plan de clase a la clase de educación física, ¿sí? De la mano del plan de clase, de la mano del proyecto, de todo lo que venimos trabajando, empezar a pensar algunas cuestiones de la clase de educación física, que también algo de eso hemos abordado con Mariana. Así que bueno, y en este sentido también esta propuesta de que vayan teniendo el trabajo práctico número 3 como guía para poder compartirlo el día de hoy y para poder trabajar con él, si se quiere, un poco como el puntapié desde el cual analizar algunas cuestiones que son las que hemos pensado para los encuentros sincrónicos de práctico para esta semana. Así que bueno, en primer lugar, preguntarles cómo vienen con la cursada, cómo vienen llevando los espacios de encuentros sincrónicos, cómo se vienen manejando con el campus, si están pudiendo acceder a todos los espacios, si están encontrando la información, si tienen en claro las fechas, el cronograma, digo, cómo se están Hola, profe, buen día. encontrando con el espacio virtual de la cursada. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo ¿Cómo está? andas, Jerónimo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Justamente todo tranqui. Con respecto a lo último que mencionabas, lo de las fechas. El plan de clase lo entregamos el viernes y el proyecto. Yo estoy ahí, me falta redondear lo que es la fundamentación. ¿Hasta cuándo tenemos día y hora Bien. exacto para entregarlo? El trabajo práctico número 2 es de entrega a partir de esta semana. ¿Sí? A diferencia del trabajo práctico número 3, que tenía una fecha específica, el trabajo práctico número 2 incluye toda la semana. ¿Sí? Espérenme que voy a compartir pantalla, si me lo permiten, en donde voy a volver a proyectar el cronograma. Aprovecho tu pregunta, Jerónimo, porque me la han consultado bastante la cuestión de la fecha, ¿sí? Entonces, bueno, voy a aprovechar para Gracias. volver a compartir pantalla. Ustedes cuando ingresan al aula virtual de la materia se encuentran con la pestaña Novedades de Información General. La sugerencia es que en todas las pestañas hagan este registro, esta especie de googleo de cada uno de estos espacios, ¿sí? Porque se van a encontrar con un cartel que inicia así, donde están las fechas, donde está la bibliografía, donde está todo lo que se va a llevar a cabo a lo largo de la semana, ¿sí?
en la pestaña de trabajos prácticos van a encontrar esta información a nivel general, ¿sí? Toda la información a nivel general que encuentran al inicio, la van a poder profundizar con las fechas en el cronograma, ¿sí? Ven, acá clases teóricas tienen todas las fechas, con toda la información de la bibliografía y demás. Novedades e información general. Volvemos a esa pestaña. Está el cartel informativo inicial y tienen el cronograma. En el cronograma van a encontrar todo lo que tiene que ver con las fechas, ¿sí? Y esta lógica de ir organizando todos los espacios. Esta va a ser la primera aproximación a lo que tiene que ver con las fechas de los encuentros sincrónicos y de las entregas, ¿sí? Acá van a encontrar entrega del trabajo práctico 2, entrega del trabajo práctico 3. Ahora, si ustedes van a los foros de nuestra pestaña, van a encontrar que en el espacio de los foros siempre les voy a estar dejando aclaradas las fechas, ¿sí? Foro para el trabajo práctico número 2. Vamos acá. Que parece tedioso esto que estoy haciendo, pero creo que nos va a dar la posibilidad de que ustedes tengan como esta posibilidad de ir revisando todo lo que está en el campus, de que vayan obteniendo la información y de que puedan ir manejándola digamos, con libertad y que puedan utilizarla para beneficio propio, ¿sí? Que no tengan que estar dudando cuestión de fechas y demás. Si ven acá fecha de entrega, está aclarado. Semana del 27 del 9, hoy, hasta el 1 del 10, viernes inclusive, ¿sí? Es decir, el trabajo práctico número 3 fue con fecha de la semana pasada, el trabajo práctico número 2 tenemos toda esta semana para trabajarlo y para que ustedes lo puedan entregar, entendiendo que obviamente todo lo que vamos a trabajar hoy, lo que se trabajó la semana pasada, las va a ayudar a que puedan ir revisando cuestiones del proyecto, ¿sí? Así que toda esta semana tienen posibilidad de hacer la entrega del trabajo práctico número 2. Si han intentado cargar antes el trabajo práctico número 2 y el espacio no se los ha permitido, es porque precisamente la fecha de entrega era a partir de hoy, entonces el espacio iba a habilitarse a partir del día de hoy, ¿sí? Así que en ese sentido, Jerónimo, a partir de esta semana y todos los días que restan, tienen posibilidades. ¿Puedo volver a esa pestaña donde estaba la fecha? Sí, ¿cómo no? ¿A cuál de todas? En la última que había proyectado, donde decía entrega del trabajo ese, el foro de Este, diálogo. Sí, porque yo había impreso todo esto que fue comentando, que me sirvió un montón, obviamente, sí. para armar el proyecto, desde donde hablaba de cada apartado en particular, desde la fundamentación, la intencionalidad educativa general, qué era lo que iba a reparar usted, y bueno, por ahí esa fecha justamente. eh, Había quedado ahí en duda. sí, deme un segundo. Sí, de todos modos aprovecho para hacer nuevamente este recorrido, aprovechando tu pregunta, Jerónimo, que agradezco que la vuelques en el encuentro sincrónico, porque ha habido varias dudas con cuál era el momento de entrega del trabajo práctico número 2, así que viene bien refrescarlo y también acercarle la tranquilidad de que el trabajo práctico todavía tienen posibilidades de seguir trabajándolo hasta el viernes incluso, si quieren, ¿sí? Así que... Buenísimo, profe, muchas gracias. ¿sí? Con esto insisto, ustedes vuélquense a revisar toda la información que está en el campus y obviamente, igual que como hicieron vía mensajito interno o acá en los encuentros sincrónicos, preguntan la cantidad de veces que necesiten, ¿sí? Que obviamente de eso se trata estos espacios. Bien, ¿algo más que quieran preguntar en relación a la dinámica para el trabajo con la información que está colgada en el campus, cuestiones de fechas y demás? ¿Venimos bien? No, por ahí lo que queda así como muy
comprimido que estábamos hablando el otro día en un espacio teórico, si mal no recuerdo, con Leo, es que, nada, creo que para esta semana como que se juntaron no sé cuántos textos, creo, como que, no sé, Para los teóricos. para los teóricos, no sé cuántos hay en el cronograma, o no eran, si entro, no sé, eran como 8, no sé, no, por ahí. Bien, bueno, en ese sentido, tengan en cuenta de que obviamente la lectura es de ayuda, la lectura sirve para acceder al teórico, pero tampoco es un requisito que los deje y las deje afuera de la cursada del teórico, ¿sí? Asistan igual, traten de, de tener en claro cuál es la bibliografía que se va a trabajar, ¿sí? Para esta semana está Freire, está Rancière, Gayol y Parenti, ¿sí? Son 4 textos. De esos 4 textos, yo lo que les sugiero que hagan es que los ubiquen en el programa de la materia, que vayan a buscar el programa de la materia ahí en el campus, que lo descarguen, lo lean y revisen en qué apartados, en qué núcleos de contenido están cada uno de estos textos, como para tener el marco de desde dónde se están pensando esos textos, ¿sí? Que si no los pueden leer en profundidad, los ojeen, al menos a ver el título, que vean los subtítulos, que traten de revisar en el marco de ese núcleo de contenidos o de temas del programa que puedan situar a ese autor, esa autora con esa propuesta en particular de ese prólogo o ese capítulo que vayan a leer, y que después obviamente el teórico sirva también para revisar otras cuestiones que cuando vayan al texto les va a ser rico también, por más que no lo hayan llegado a leer, ¿sí? Tengan en cuenta al menos de hacer este rastreo y esta aproximación a la bibliografía desde este lugar, ¿sí? Como a tratar de situar por qué ese autor, esa autora con este texto en particular y en el marco de qué en relación al programa. ¿Sí? Y también en qué módulo, ¿sí? Fíjense que la cursada está organizada por 4 módulos, este módulo es el de práctica, enseñanza y evaluación, entonces, bueno, tratar de situar estos autores y estas autoras en el marco de estos módulos, ¿sí? Que eso va a ir haciendo que se vaya aceitando toda la cuestión de lectura, al menos en un primer acercamiento, ¿sí? Como para ir teniendo esta posibilidad de a poco de ir encontrándose con el material bibliográfico, ¿sí? Entonces, ¿el texto de Escudero ese no entra? Vamos a ver, miren, en clases teóricas, yo no sé por ahí, vos estás cursando con Leo, el teórico con Leo Jerónimo. No, con Fabián. Lo que pasa es que a mí lo que me hubiese gustado es que, otro por una crítica constructiva, o no sé, pueden tomarla como quieran, es que teniendo en cuenta que tenemos un cuatrimestre súper mega chico con lo del Congreso y la semana de finales, y que el segundo cuatrimestre todavía es más corto que el primero, digo, me hubiese gustado una articulación de teórico y práctico todas las semanas. No obligatorio, obviamente, para quien quiera o quien pueda, en vez de una semana, o sea, que esta semana hubiese arrancado como la primera. Más que nada para evacuar dudas, hacer un seguimiento más constante y demás. Sí, de todos modos podemos hacerlo igual por más que vaya uno y uno, ¿sí? En ese sentido se puede hacer del mismo modo, obviamente hay una cuestión de intentar organizar la cursada de la forma más amena posible y no, no sobrecargar ni dejar por fuera espacios en el marco de lo que la virtualidad también permite, ¿sí? Podemos hacer igual y es lo que Por ahí estamos también capaz intentando. que yo entiendo por ahí que hay muchos estudiantes que están cursando varias materias y también eso se complica también. De poder llevar lo que dice Jero, que lo entiendo, pero por ahí hay chicos que están cursando un montón y a mí me pasó. Es que Me esperamos pasó. tanto para cursar algunos esta materia y tratar de Sí. sacarle el mayor
hubo posible. Sí, 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 es verdad. O Sí, sea, si en esto eso tenés razón, sí. se daría en Sí, la sí. presencialidad aquí, Después que te lo- nosotros tendríamos que ir a los colegios, cursar teórico, Sí, industrial sí, sí, toda eso la sí, también lo sé. semana. Pero, Entonces, de todos modos, en la cursada no se reduce a lo sincrónico, eso es importante también que lo tengan en cuenta. Las clases en realidad en la facultad duran 2 horas de práctico, 2 horas de teórico, y acá en el marco de la virtualidad la clase es la semana entera. ¿Sí? Fíjense que nosotros arrancamos algo el lunes y lo estamos abordando toda la semana. Entonces, en ese sentido, el espacio de los foros también es parte de la clase. ¿Sí? La clase se compone como por 2 espacios, lo sincrónico y lo asincrónico, que es la posibilidad que nos ha dado lo virtual. Por eso los foros también son espacios de clase, son también espacios de intercambio, son también espacios donde se hace ida y vuelta entre la clase teórica y la clase práctica. El trabajo práctico que se les propone semana a semana es un poco la excusa para poder abordar algunas temáticas, para poder trabajar algunos temas. Entonces también en ese sentido, y tomando esto que menciona Jerónimo, los invito y las invito a que también pensemos ese espacio del foro como parte de la cursada, como parte importante de la cursada, y lo que nos posibilita tener este intercambio y este ida y vuelta, que no se reduce solo al marco de lo sincrónico. Entiendo también que hay algo de lo sincrónico que lo asincrónico no lo tiene, que no hay nada como una charla, por más que no sea cara a cara, que sea en este ida y vuelta, que es mucho más enriquecedor en algunos aspectos, pero contamos con el foro que está abierto todo el tiempo, entonces aprovechenlo ese espacio y úsenlo, ¿sí? Y lo vamos a recuperar y lo vamos a seguir recuperando para trabajar algunas cuestiones. Y obviamente ese espacio no es solamente para que yo vuelque información hacia ustedes, sino para que también podamos abordar algunas cosas, para que puedan preguntar, para que puedan hacer aportes, y que no requieran solo de la espera del espacio sincrónico en el Zoom para poder trabajar y hacer eh, algunos análisis y algunos laburos con las propuestas que vamos llevando adelante. ¿Sí? Así que bueno, Jero, lo que quede pendiente del encuentro sincrónico lo seguimos trabajando en el foro, y lo volvemos a recuperar en el encuentro sincrónico y lo volvemos a recuperar en los teóricos, y así, ¿sí? Vamos como armando esta idea de clase que dura una semana. buenísimo. Bien, bueno, vamos a ir metiéndonos de lleno en el trabajo práctico número 3, ¿sí? Me interesaba saber cómo venían, si había alguna duda con el tema del campus y demás, porque bueno, es importante y configura bastante la posibilidad de poder trabajar con las propuestas que vamos realizando. Así que bueno, vuelvo a insistir que cualquier duda, cualquier inconveniente, inquietud, aporte, nos estamos leyendo y escuchando en este espacio. Bien, trabajo práctico número 3. Como podrán ver, la propuesta de este trabajo práctico era recuperar proyecto de algún o alguna integrante del grupo, y con ese proyecto armar los planes de clase, ¿sí? Como para hacer una pasada así bastante rápida de cosas que he llegado a leer de los trabajos que estaban entregados hasta ayer, o hasta el sábado, mejor dicho, a última hora. Algunas cositas que fui viendo. Encontré, por ejemplo, que pudieron trabajar con esta idea de la intencionalidad educativa bimestral como aquello que iba a ordenar la continuidad entre los 3 planes de clase. ¿Sí? En todos los grupos, en todos los trabajos que se fueron entregando, en los 3 planes de clase aparecía esa intencionalidad bimestral, que entiendo es la intencionalidad bimestral de ese proyecto que eligieron, ¿sí? Y que estaba traída al plan de clase como tal. ¿Sí? Esto es interesante, esto es importante, ya que ahí tenemos como la relación con el proyecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos el proyecto, y especialmente dentro del proyecto la intencionalidad educativa bimestral iba a ser esto que nos iba a dar la posibilidad de
proyectar el proceso de enseñanza a largo plazo, de empezar a pensar algunas cuestiones que sirvan de guía para organizar ese proceso de enseñanza, para tener en claro cuál va a ser mi intención, qué posibles contenidos y temas voy a enseñar y demás, y la intencionalidad educativa bimestral era algo así como lo que iba a ser lo que iba a representar, lo que iba a informar sobre estas cuestiones. Y obviamente, pensando en las clases, esa intencionalidad bimestral sería aquella que va dando la posibilidad de armar una continuidad clase a clase, ¿sí? Eso aparecía en todos los grupos. Después he ido haciendo también algunos rastreos de cuestiones que tenían que ver con esta posibilidad de que el tema y el propósito estén en relación a la intencionalidad educativa bimestral. Ahí había algunas cositas en algunos trabajos que podrían ajustarse, que podrían revisarse, ¿sí? En el mismo sentido también la redacción de los propósitos y la elección de los temas, ¿sí? Ahí hay también algunas cosas que podemos revisar en relación a lo que implica el propósito, ¿sí? Pensando en esto de que el propósito es lo que explicita qué se va a enseñar, es decir, que va a recuperar el tema y a su vez va a poder mencionar con qué intención se va a enseñar ese tema, ¿sí? Teniendo en cuenta esta relación o esta diferenciación entre lo que implica un objetivo y lo que implica un propósito, ¿sí? Esta diferenciación entre objetivo, expectativa de logro, propósito, ¿sí? Como distintas formas de configurar esa mirada sobre la intencionalidad, ¿sí? Y distintas formas de pararnos a pensar esa intención. El propósito por sobre todo le da protagonismo a la enseñanza, y el propósito por sobre todo tiene que poder mencionar que voy a enseñar yo como profesora a este grupo, ¿sí? No que estoy esperando ver en mis alumnos, que eso sí tendría que ver con el objetivo, ¿sí? Haciendo así como un repaso muy, muy rápido de cuestiones que ven que estamos viendo y trabajando en los teóricos, como para traerlos también al plan. Y después alguna diferenciación en relación a los temas. Había algunos trabajos que aparecía muy claro el tema de clase, y había otros trabajos donde aparecían más cuestiones que tienen que ver con lo organizativo. Por ejemplo, juegos 3 versus 3, ¿sí? El tema era, o el propósito hablaba de paz, recepción, por ejemplo, y en el tema aparecía juegos 3 versus 3. Ahí tenemos algunas cositas para analizar en relación a qué estamos pensando enseñar, por ejemplo, en este ejemplo particular. Eso así como un rastreo muy rápido, ¿sí? Y después, obviamente, se podía leer cierta coherencia entre esto que se mencionaba en el tema y en el propósito, y las consignas, ¿sí? En las consignas, cuando fui a leer cuáles eran las propuestas del plan de clase, lo primero que me pregunté es, ¿esto que se está proponiendo, este juego o este drill o este partido que se está proponiendo hacer, permitiría abordar lo que en el propósito se está mencionando, y a su vez este propósito permitiría aportar para abordar la intencionalidad bimestral? ¿Sí? Y a grandes rasgos, con algunas cositas que podemos ir revisando particularmente de cada grupo, en líneas generales aparecía esta lógica, ¿sí? esta coherencia que le daba coherencia, valga la redundancia, a la propuesta que había presentado. Entonces, bueno, luego de esta introducción así muy general de lo que he ido viendo en los trabajos, como para que tengan un panorama así medio general de las entregas, por una parte lo que podríamos revisar es cómo han laburado con la temporalización, ¿sí? Cómo han hecho para
seleccionar qué pasaje de esa temporalización iban a trabajar, si arrancaron con las 3 primeras clases o fueron a el medio de la temporalización y por qué, ¿sí? Si hicieron así como un salteadito entre la clase 3, la 5 y la 7, por ejemplo, y por qué esas decisiones, teniendo en cuenta que la propuesta era 3 clases continuas. Una de una semana, la de la semana siguiente y la de la semana posterior. Sí, como para ir teniendo en cuenta esa relación entre el plan y el proyecto, cómo lo fueron abordando. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta, vayan teniéndola ahí en mente como para que la traigamos y la podamos ir revisando. Como para aportarle a este análisis, la pregunta que me gustaría que por ahí analicemos, viendo que todos los proyectos que han elegido y por consecuencia los planes de clases que han diseñado apuntaron al handball, díganme si algún grupo se fue de la propuesta de enseñar handball, que obviamente lo revisamos desde otro lugar, pero digo, a grandes rasgos, el contenido elegido fue handball, que se entiende porque la observación así lo planteaba en gran medida. La pregunta que me gustaría hacerles es, el handball, ¿qué lógica tiene? ¿Cuál es la lógica del handball como deporte de conjunto o deporte de equipo? Como para empezar a pensar la enseñanza de este contenido. Si tuviesen que resumir así, ¿qué objetivo tiene? ¿Para qué se juega el handball? ¿Qué se busca cuando se juega el handball? ¿Es un deporte individual? ¿Es un deporte en conjunto? ¿Es un deporte que se juega con pelota? ¿Que se juega con raqueta? ¿Es un deporte de invasión? Cuando tenemos la pelota en la mano, ¿qué estamos pretendiendo hacer? ¿Cuál es el objetivo No, final? es un deporte colectivo al cual se juega a pases, ¿no? Y la idea es eso, digamos, pasarse la pelota y cuanto mejor calidad de pase, mejor la llegada al arco contrario. Bien, Para ¿y para pensar qué en se todo eso busca llegar al arco contrario? y para anotar, Gol. buscar alguna. Bien, ¿y dónde se anota el gol? ¿Cómo es la característica de ese lanzamiento? ¿Es a un arco? ¿Es a un aro? ¿Es a apoyar la pelota? No, un arco. Un arco Bien, con una Con un portero está delimitado por una... tecla con una línea delimitada. bien, Que hoy que puede ser un deporte de contacto si no se juega bien a pases también, ¿no? De mucho contacto, que si bien lo es, por eso la importancia también. Sí, profe, es un bueno, deporte Y grupal y de de tratar de oposición jugar también. rápido, lo más rápido posible también. sí, Facu, Es un deporte de oposición. A partir bien, de, bueno, de organizaciones tácticas, de estrategias, uno busca, bueno, ganar un partido, entiendo yo. exactamente, ahí tenemos, fíjense con todo lo que fueron tirando, tenemos armado el contenido que deberíamos enseñar. Es un deporte en equipo, es un deporte de oposición, la intención que tiene es la de realizar puntos, los puntos se realizan lanzando a un arco que tiene arquero con un área delimitada, es con pases, ¿sí? Como decían recién, el objetivo que tiene es hacer la mayor cantidad de pases para poder llegar al otro arco. Fíjense que ahí hay un montón de data que nos sirve para ponernos a pensar esta propuesta, ¿sí? Todavía no hemos armado ninguna planificación, sin embargo tenemos Lo de gran la visión también, información lo que aparece del en la contenido. observación de la visión, digamos, periférica del jugador, que es tan importante en el handball, digamos, para jugarlo, ¿no?
Bien. De mirar hacia el otro, mirar quién viene, mirar para el costado, mirar hacia atrás, mirar, digamos, estar continuamente mirando para... Perfecto, o sea que si quisiéramos que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes aprendan a jugar al handball, hay un montón de estas cosas que tendríamos que poder abordarlas, ¿no? Si estamos teniendo como intención que aprendan a jugar el deporte handball, ¿sí? En el marco de todo esto que fuimos armando es de donde deberíamos partir para pensar el proyecto, la intencionalidad bimestral, y todo lo que viene después, la organización de la temporalización, ¿sí? Pudiendo trabajar con los objetivos y los contenidos que el programa menciona. Y desde ahí poder empezar también a pensar las propuestas de clase, organizar los planes de clase. Obviamente, como bien mencionaron recién, hay un montón de cuestiones que se suceden mientras estamos jugando al handball, a las cuales no podemos atender todas de una vez, ¿sí? Necesitamos entonces ir organizando este proceso de enseñanza para poder ir aportando a la enseñanza de cada una de estas cuestiones que forman parte del handball, ¿sí? Ustedes fueron haciendo una muy buena selección, si se quiere, de contenidos y de temas de todo esto que fuimos mencionando a partir de lo que vieron en el informe de observación. Eso lo plasmaron en el proyecto, armando una serie de temas con una temporalización, ¿sí? Y luego fueron a pensar consignas para incluir en los planes de clase que permitan abordar ciertos temas para poder enseñar a partir de la intencionalidad bimestral, ¿sí? Podríamos entonces analizar los planes de clase desde esta mirada, ¿sí? Nos queda 1 minuto y medio. Para entrar al próximo Zoom, yo lo que les propongo es que nos quedemos pensando en esta gran lógica que hemos armado del handball, ¿sí? Y ponernos a pensar entonces cuáles serían los contenidos del handball que les fueron mencionando, técnicas, tácticas, cuestiones reglamentarias, ¿sí? Y que hagan un recorrido sobre la propuesta de los planes de clases que han ido realizando, y si hay algo de estas cuestiones que creen que pudieron o podrían abordar con los planes de clase que han diseñado, o necesitarían hacer algún tipo de modificación, ¿sí? Es una pregunta que tiro, quizás alguno o alguna ya lo está pensando. Si no hay nada para revisar, voy con la siguiente pregunta disparadora para seguir analizando algunas cuestiones de las entregas que han realizado. Así que vamos a salir de este Zoom y entramos con el mismo enlace a la segunda parte, ¿sí? Nos estamos encontrando entonces en unos minutitos.